Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. También los que están conectándose a las redes sociales. Amén. En plataformas y también que van a ver en la posteridad. Que el Señor te bendiga. Vamos rápidamente al Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículo 10. Hoy vamos a fusionar tres parábolas porque ambas llegan a tener el mismo mensaje, el mismo propósito de parte del Señor. Amén. Pero vamos a empezar con Evangelio según Lucas, capítulo 13, verso 10. Un poquito puedes ir más atrás y ves que también viene un contexto de la higuera, dice ahí, parábola de la higuera estéril. Amén. Es decir, que esto también está relacionado a aquellos que rechazaron a Cristo. No solamente los judíos rechazaron a Cristo, porque es bueno que tengamos en cuenta que cuando el Señor dijo que los primeros serán postreros y los postreros primeros, no se refería solamente que los gentiles iban a ser los primeros ahora, sino que muchos gentiles también rechazaron a Cristo, pero también la mayoría de los judíos lo rechazaron, amén, y otros judíos aceptaron también a Cristo, amén. Por eso que es bueno que también eso aclaremos, amén. Verso 10, dice la palabra del Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque nos reúnes, Señor, un día más, Señor amado, mi Dios, aquí en este templo, Señor, mi Dios. Piedras vivas somos, Señor, somos tu templo y somos tu iglesia, Señor, y gracias por proveer este lugar, mi Dios, para reunirnos, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo y tu Espíritu, Señor, mi Dios, sea quien nos lleve a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir, a comprender, a interpretar correctamente tu palabra, y sea una palabra que levante, que edifique, Señor amado, mi Dios, nuestras vidas, y aún, Señor, nos desafíes, Señor amado, mi Dios, a poder ir en pos de ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, hoy vamos a ver entonces la parábola de la semilla de mostaza y lo hemos titulado ¿Cuánto estás creciendo? Y más que todo vamos a ir viendo ahorita 3 parábolas, uno que es de la luz y de la medida, que es exclusivo también de Marcos, del crecimiento de la semilla, que también es exclusivo de Marcos, y la semilla de mostaza, que ambos, esas 3 parábolas tienen relación en cuanto a qué significa, por qué el Señor usa una semilla de mostaza. Pero veamos primero la siguiente, hijita, por favor. Amén. Veamos un poco lo que ya dijimos de lo que trata las parábolas, ¿verdad? Que se han descrito como una historia terrenal con un significado celestial, ¿no? Las parábolas de Jesús fueron instrumentos para proclamar el reino, que es la esencia de su mensaje. Ese es el mensaje de cada parábola, anunciar el reino de Dios, amén. ¿Y de qué trata el reino de Dios? Por eso que aquí tenemos que entender también esta parábola, ¿ok? Y nos vamos a basar, dijimos, en esas 3 parábolas. Un hito más, por favor. Amén. Bueno, no se ve muy bien la imagen, pero ese es un dedo y esa es una semilla de mostaza. Es decir, ahí donde está tu dedo, puedes ver que ahí cabe una semilla de mostaza, que es la más pequeña. Y el Señor Jesús utilizó esta semilla de mostaza y esto no es nada casualidad, amén, porque toma en cuenta que el Señor tomaba lo cotidiano, aún la naturaleza, para enseñar verdades, para enseñar principios del reino de Dios, amén. Entonces, la semilla de mostaza, y para que entendamos esta parábola, me gustaría que vayamos a estudiar primero Mateo 17, para que veamos por qué el Señor utiliza una semilla de mostaza. Mateo 17, verso 20. Yo te animo a que leas todo el contexto y te vas a ir dando cuenta en qué contexto dice el Señor lo siguiente. Verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será, dice ahí, imposible. Wow, dice ahí, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Alguna oportunidad ya habíamos estudiado que el Señor no está tratando de decir que somos Iron Man y vamos a destruir una montaña con la fe que tengamos y vamos a trasladar a este otro lado la montaña. A veces llegamos a malinterpretar la palabra de Dios y confiamos en nuestras fuerzas, pero ya lo habíamos estudiado. Esto es una hipérbole, es decir, es una exageración intencional destinada a enfatizar una idea, un principio, una verdad revelada. Porque habíamos dicho, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo también, si tu mano es ocasión de caer, córtala, ¿verdad? Porque es mejor que entres manco que con las dos, dice ahí, ¿no? Manco al cielo que con las dos ahí al infierno. En otras palabras, el Señor no estaba diciendo que literalmente te cortes la mano. En ese contexto estaba hablando del adulterio, de la fornicación, estaba hablando de fornicación, habla de porneia, es decir, pornografía y todo ello. Entonces habla de también hábitos ocultos, aún también de los jóvenes, aún en matrimonios, no vamos a ahí a abundar mucho. Pero ahí estaba tratando de decir todo aquello que corta esa relación, es decir, que impide tu relación con Dios, es decir, corta de una vez. ¿Qué estás haciendo? Termina de una vez con eso. Entonces, cuando está diciendo aquí, si tuvieras fe como el grano, dice, del tamaño de la semilla de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. En otra versión dice, desarráigate, ¿no? Y sabemos que el Señor es el Dios de lo imposible. Amén. El Señor hizo parar el sol y hizo también detener la luna, ¿verdad? En Ajalón, como en los tiempos de Josué, para que pueda Josué terminar de derrotar a los enemigos de Dios. El Señor es poderoso. Igual retrocedió 10 grados, no la sombra en el reloj de Acaz, algo difícil que pidió el rey Ezequías a Dios para que le aumente los años de vida, ¿verdad? Es decir, que retroceda, y todo eso en el cosmos y todo eso también científicamente comprobado. Hay forma de refutar que todo está en la palabra de Dios. Pero no es el tema, sino para que entendamos que Dios es soberano y Dios puede hacer contigo lo que quiere. Dios puede hacer aún cosas que tú no esperas, que quizá es algo fuera de lo natural, Dios lo puede hacer. Amén. Pero algo que nos enseña el Señor es que tengamos celo.
amén, de enseñar la palabra de Dios. El celo de tu casa me consume, decía el salmista, y el Señor Jesús mismo cuando botó, dice ahí, las mesas de los que vendían palomas en el templo, es decir, ahí se cumplió y todos dijeron, wow, aquí se cumple, el celo de tu casa me consume. Entonces, por eso que no enseñamos legalismo ni tampoco libertinaje, pero tenemos que irnos a lo que el Señor Jesús y Dios, amén, ese espíritu correcto, amén, de la Escritura estaba enseñando. Entonces, ¿por qué usa aquí el Señor Jesús una semilla de mostaza? Era una forma de que el Señor también estaba hablando del comportamiento que tenían que tener los hijos de Dios, es decir, los hijos de reino, amén. Y en ese contexto, por ejemplo, el Señor no está haciendo énfasis a la enfermedad de ese muchacho lunático, es decir, alguien que estaba poseído por demonios, sino en el carácter de los discípulos. Porque los discípulos le dijeron, Señor, pero si hicimos esto, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Y después les dijo, ¿verdad? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Les estaba mostrando Jesús el carácter, el comportamiento que tenían que tener como hijos de Dios. Los demonios tiemblan cuando ven a un hijo de Dios. Por eso que aquí, si lees ahí, dice que los espíritus estaban poniendo su mirada en Jesús y estaban huyendo. Vemos en Hechos 19, cuando a Pablo también, ¿verdad? Los mismos demonios, ¿no? Ahí esos hijos de Estéfanas, si no me equivoco, ¿verdad? Que quisieron hacer exorcismo y no sé qué, y les salió peor, ¿no? Se fueron desnudos y heridos. Pero Pablo dice que los demonios le decían, es decir, yo no les conozco a ustedes, es decir, pero yo conozco a Pablo, en otras palabras. Es decir, si notamos, no vamos a tener que abundar en una congregación o cuando hay cultos, de estar ahí perdiendo el tiempo y con todo respeto lo digo, de estar echando fuera demonios, ¿no? Es decir, el Señor nos llama a que en un culto le demos la gloria a Dios. Si alguien quiere venir y hacer show y todo eso, a veces que pasa también, personas que vienen, que quieren estorbar de parte del enemigo, no tenemos que dar lugar a eso, amén. En su momento hay tiempo para eso, pero cuando nos reunimos, amén, quien tiene que ser exaltado es Cristo, no darle atención al diablo, amén. Solo como un paréntesis, ok. Entonces, aquí el Señor se estaba basando, acompáñame rápidamente a Isaías 44. Me gustaría que sentemos las bases para entender por qué el Señor usa la parábola de la semilla de mostaza. Isaías 44. Dice el Señor, todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Cuando Jesús estaba diciendo, diréis a este monte, desarráigate o pásate de aquí para allá, estaba refiriéndose a esta porción de la Escritura, porque tanto los judíos o los que leían la ley de Dios sabían bien a qué se estaba refiriendo el Señor. Es decir, que en ese contexto Israel daba mucho lugar a los astros, a cosas ocultas, y no daban importancia al Dios verdadero. Por eso decían en ese contexto, ya Isaías estaba exhortando al pueblo de Israel a que tenga un carácter, un comportamiento de quienes son hijos, de quienes son pueblo. Entonces ahí está hablando del carácter de un hijo de Dios. Ese término, cuando el Señor habla de la semilla de mostaza, ¿ok?, como una fe, como un grano de mostaza, y ya vamos a abundar más ahorita, habla de un término para hablar del carácter de un hijo de Dios. Por eso ahí le dice, no, ustedes no pudieron porque por vuestra poca fe, pero si tuvierais fe como un grano de mostaza, es decir, el grano de mostaza, y ahorita hemos leído la parábola, dice que empieza pequeño y termina grande. Ahorita vamos a ver una imagen. En el dedo has visto, ahí cabe una semilla chiquitita, pero cuando crece, van a ver la imagen, es gigante. Y ahí está hablando, amén, de que nosotros cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya el Señor ha hecho la obra en nosotros del nuevo nacimiento y somos hijos de Dios, ya nosotros tenemos el carácter de un hijo del reino de Dios, de un hijo de Dios, el carácter de Cristo. Por más recientemente que una persona se haya convertido y haya nacido de nuevo, ya tiene el carácter de un hijo de Dios. Pero claro, tiene que Cristo ser formado en él, crecer en madurez, y ahí nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cuánto estamos creciendo en carácter. Y no me voy a adelantar, ok. Sigamos
avanzando. Entonces, ahí habla de enderezar los pasos, ordenarlos por la fe en Jesucristo, es decir, ahí está hablando de una hipérbole, ¿ok? Ya hemos leído eso, ¿ok? Entonces, ahí está en Mateo, volvamos a Mateo 17, Mateo 17, 14. Amén. Y en este contexto, por ejemplo, el grano de mostaza era el grano más pequeño que se conocía en esa región. Y prácticamente después en el contexto vas a ver lo que el Señor Jesús también les estaba preparando a los discípulos, ¿ok? Es decir, cómo tenían ellos que crecer, aún en su ausencia. Tenían ellos la misma presencia física del Señor, pero ahora tenían ellos que aprender a entender, a vivir y caminar bajo la presencia invisible de Dios. Y para eso se necesita madurez. Pero no vamos a abundar ahí mucho, porque también notemos que cuando una semilla es puesta en un lugar donde es terreno fértil, pues ahí tiene que nutrirla, y ahí también entra, ¿no?, lo que dice la palabra: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y tenemos nosotros que crecer, amén, en ese sentido. Ok, ahora entrando ya para entender esta parábola, vamos a seguir adelante. Amén. En esta imagen quiero que nos detengamos atrás. Exacto. Hay un salmo que lo leímos, justo el Señor ponía en mi corazón al momento de las alabanzas, Salmo 16, que dice ahí, ¿no?, que yo puse delante a Jehová, amén, y no seré conmovido. Dice ahí que el Señor por las noches me enseña mi conciencia. Cuando leímos la parábola de la semilla de mostaza, y vamos a leer ahorita también en la parábola del crecimiento de la semilla, dice que sin darnos cuenta, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, wow, no nos damos cuenta que, wow, ya conocemos a Dios, conocemos a Cristo. ¿Y en qué momento sucedió eso? A ver, vamos a Marcos 4:21. Marcos 4:21. Igual en esto está ya en un contexto de la parábola del sembrador. Y aquí habla de una parábola que, si bien no está el título como tal, pero es la parábola de la luz y la medida. Y ahora entiende bien acá a qué se refiere. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad los que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, ve la imagen, duerme y se levanta de noche y de día. Semilla, dice, brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su, dice ahí, sombra. Wow, dice ahí, aún las aves del cielo, dice ahí, pueden morar bajo su sombra. Un poco ahí nos vamos a detener, y acompáñame rápidamente a Ezequiel 17:23, que también está partiendo de este pasaje de la Escritura para entender, que ya lo hemos leído también en Lucas, cómo los primeros serán postreros, es decir, aquellos que creían tener una relación correcta con Dios, hablando a los fariseos y todos aquellos que estaban en un orgullo, iban a ser los postreros. Y los que aceptaron a Cristo, incluyendo judíos como también gentiles, iban a ser postreros, ¿no? Por eso las rameras y los publicanos iban delante, dice, ¿no?, la palabra. Ezequiel 17:23. Aquí también habla de una parábola. A ver, en algún momento igual hay que estudiar esta parábola, ahí de las águilas y la vid. Pero me voy a concentrar a lo que dice esta última porción de Marcos que hemos leído. Dice el verso 23: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie.
la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Wow, dice ahí, haré secar el árbol bajo, dice ahí el árbol verde, y reverdeceré el árbol seco. Como el Señor, amén, tuvo misericordia aún de los que en ese entonces el Señor Jesús dice tenía misericordia aún de los samaritanos, ¿no? Porque el Señor vino por todos y no hace excepción de personas. Entonces ahí por eso también Marcos está contrastando, ¿verdad? De que también se está refiriendo a aquellos creyentes, tanto judíos como gentiles, que igual aceptarían el mensaje del Señor. Entonces, en Marcos, que acabamos de leer, y vamos a seguir a la siguiente imagen, por favor. Amén. Primero, que en lo que hemos leído, habla de la semilla de mostaza y también de la levadura, que están relacionadas también, porque revelan que el reino de Dios será mucho más grande de lo esperado. En algún momento creo el hermano Lucio dijo, ¿verdad? Imaginémonos, en algún estudio dijo, ¿no? ¿Cuántos ya están en el cielo? Millones, desde los tiempos antiguos, es decir, más de 2000 años, ya muchos están en el cielo, y empezaron unos cuantos nada más. Entonces, el reino de Dios será mucho más grande de lo esperado, en especial teniendo en cuenta cómo empezó. La mención de las aves se refiere ahí también a los creyentes gentiles, pero ahí estamos aclarando que no solamente los postreros, o mejor dicho, los primeros iban a ser los gentiles, porque también muchos judíos o algunos también creían en el Señor. Entonces en Marcos 4 está hablando de 3 parábolas y se está relacionando mucho una percepción espiritual, un crecimiento y un discernimiento. A ver, sigamos. Amén. 3 parábolas que se relacionan. Primero, la semilla de mostaza, que dijimos, es un pequeño grano, se convierte en un árbol inmenso. Aún en la ley dice la palabra de Dios que todo sacerdote no tenía que ser enano. Bueno, ahí lo decía en el sentido literal, ¿sí? Pero aplicando el espíritu correcto en Cristo, amén, habla de que no podemos nosotros quedarnos enanos, tenemos que ir creciendo espiritualmente, amén. Entonces, un pequeño grano se convierte en un árbol inmenso. Luego habla del crecimiento de la semilla que hemos leído, que habla también de un discernimiento espiritual. ¿En qué momento? ¡Wow! Yo ya puedo entender las Escrituras. ¿En qué momento pasó? Esa es la parábola del crecimiento de la semilla. Y también la luz y la medida, que Jesús dice no vino para que su reino estuviera escondido, sino para revelarlo plenamente a todos. No podemos esconder, dice la luz, debajo de un almud, es decir, debajo de una almohada. Entonces, todas estas parábolas desencadenan a un carácter, ¿sí?, de un hijo de Dios. Tener el carácter de un cristiano, amén, de que si nosotros no anhelamos lo espiritual, si nosotros no nos interesan las cosas espirituales, es decir, hay que medirnos ahí, si realmente estamos comprometidos con Cristo y somos sus discípulos o no, y prácticamente solamente somos, como quien dice, simpatizantes, aunque suene duro, o discípulos o simpatizantes nada más, ¿no? Entonces, en esas 3 parábolas habla de que tengamos un carácter como hijo de Dios. Entonces, Jesús no vino para que su reino estuviera escondido. Entonces, mientras más nos apropiamos de las verdades espirituales, más se recibirá también en el futuro. Es decir, si no le damos prioridad al discernimiento espiritual, es decir, aún lo que nosotros pensamos tener, se nos será quitado. Y eso lo dice en el verso 25. Que ya uno se va alejando. ¿Por qué? Porque no le toma prioridad a las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pedro decía, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere que vayamos creciendo y no en conocimiento, sino en carácter. Eso es madurez. No ser nepios, niños espirituales, sino llegar a un teleios, es decir, a alguien que puede enseñar. Ese era Pablo. Por eso que Pablo mandó a Timoteo a los Corintios, porque era alguien tecno, es decir, otro nivel de madurez, que estaba ya a un grado de Pablo, Timoteo. Pero los corintios no podían enseñar porque eran nepios, niños espirituales que peleaban por todo. Eran niños espirituales que aún dice se cometían pecados ni que se mencionaban entre los gentiles. Bueno, estamos estudiando las mañanas, ¿no? El libro de Corintios, amén. Ok, entonces debemos procurar anhelar el crecimiento espiritual, ¿ok? Si realmente estamos comprometidos con Cristo. En el verso 25 ahí habla de Marcos 4,
Aquel que no le interesa las cosas espirituales, pronto se verá alejado del reino de Dios. Y no está hablando de aquí que pierde la salvación, a veces malinterpretamos eso, no. Sino que aún lo que tú pretendes saber, se te será quitado porque no le pones empeño y le pones diligencia a aprender más del Señor. Entonces, la parábola de semilla habla, ¿no?, de aquel que crece en lo secreto, y es exclusiva de Marcos, ¿okay? Y habla del misterio del crecimiento del reino de Dios, que lo único que dice el Señor hace es plantar y el Señor da el crecimiento. Amén. El Señor hace la obra en nuestras vidas, también el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo hace el resto. El Señor hace todo en nosotros, ¿ok? Y cuando habla del grano de mostaza, es alguien que parece débil o insignificante al comienzo, pero al final su tamaño y su importancia superan las expectativas iniciales, ¿ok? Entonces, en la parábola, por ejemplo, de la semilla de mostaza, habla de aquella que tal vez en sus comienzos no tiene probabilidades de crecer. Y en la levadura enfatiza el proceso de extensión, que también va a leudar toda la masa, es decir, en el buen sentido, ¿no? Y ambas parábolas destacan cómo parece sumamente insignificante el comienzo que puede ser, pero llega a terminar en algo grande y maravilloso. Es decir, un pequeño grano se convierte en un árbol inmenso, y una pequeña cantidad de levadura puede modificar una medida de harina al extenderse por toda la mezcla y aumentar su volumen. ¿Ok? Sigamos, avancemos. Ok, en Job 7, a ver, si retrocedemos más atrás, por favor, veamos el tamaño de la semilla de mostaza, que dijimos que entra aquí en un dedito. Ahora vamos adelante, vamos cómo crece la semilla de mostaza, el árbol. Imagínense, ese es un árbol de mostaza, que al parecer parece pequeño, pero crece, ¿no? Y esto nos habla de que podemos nosotros en Cristo ir creciendo, amén, ir creciendo, ir avanzando, no de conocimiento vano, sino de tener carácter. ¿Qué estamos reflejando? Amén, estamos reflejando a Cristo, ¿hay carácter en nuestras vidas? Una cosa es, bueno, no hay que malinterpretar, una cosa es tener buenos modales, pero la otra cosa es tener el carácter, es decir, si reflejas a Cristo. Job 8:7, ¿alguien me lo puede leer? Así avanzamos y ganamos tiempo. Job 8:7. Amén. ¿Qué dice? Amén. En la Reina Valera dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, ¿no? Pequeño y luego empieza a ser muy grande. Hasta que dice, ahí hacen nido, ahí las aves. Por eso que está relacionando el Señor Jesús a esa parábola, ¿no? Entonces, así como pequeño empieza el grano de mostaza, que luego se hace árbol maduro y grande, porque crece hasta 4 metros, imagínate, así el reino de Dios será mucho más grande de lo esperado, se expanderá hasta lo último de la tierra. Eso es también la levadura, que ya lo habíamos estudiado alguna vez, teniendo en cuenta cómo empezó. Imagínense, Israel no entendió el Evangelio, ahora ya gracias a Dios por medio de Jesús y su Espíritu podemos entender el reino de Dios y crecer y saber que el reino de Dios está entre nosotros, que ya se ha acercado. Amén. Por eso que es importante darle las gracias al Señor. Amén. Y al estudiar estas parábolas vemos, ¿no? La Biblia se interpreta sola y el Espíritu nos ayuda también porque nos guía siempre a toda verdad. Amén. Ok, sigamos avanzando, ya estamos ya culminando. Ok, entonces vamos a Lucas 17:6 rápidamente. Lucas 17:6. Entonces vamos a entender que no significa que yo tengo que tener, es decir, si tuviera fe como el grano de mostaza puedo derribar las montañas, así como las películas. No, no se trata de eso, hermanos, sino habla del carácter que debemos tener. Miren, por ejemplo, en el capítulo 17, leamos desde el verso 1 para que entendamos el contexto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase, dice, al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo me pregunto, para perdonar a mi hermano, ¿necesito decirle al Señor, aumenta mi fe? No, no significa que mi fe tiene que ser como un grano de mostaza y hasta puedo perdonar. No, el carácter de un hijo de Dios es tener el carácter de Cristo, perdonar, amén, y pedir perdón. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No está diciendo que sí, si tuvieras fe tan pequeña, sí vas a poder perdonar. No, aquí nos está, en otras palabras, yo no necesito decir, Señor, aumenta mi fe para poder perdonarle a aquel que me ha agraviado. Aumenta mi fe, Señor, porque no puedo. No, el carácter de un hijo de Dios tiene que ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, amén. Entonces tenemos nosotros que tener ese carácter y andar en perdón, perdonando también. Por eso que ahí en ese contexto de aquel momento de aquel joven lunático, con todo respeto, el Señor no estaba enfatizando a la sanidad de ese joven, estaba enfatizando al carácter. Este género no sale sino con ayuno y oración. Es decir, ¿cuál es el carácter? ¿Qué están ustedes haciendo? Porque los demonios ni temblaban ante los discípulos porque no tenían el carácter de un hijo de Dios. Pero como vemos en Hechos 19 que ya te comenté, a Pablo, sí le temblaron los demonios. Pero a esos pobres hijos de Estéfanas, qué pena que salieron, dice, desnudos, ¿no? Entonces los demonios tiemblan cuando ven a un verdadero hijo de Dios, aquel que refleja el carácter de Cristo. Amén. Ok, entonces, amén, aleluya. Ok, entonces vamos a Marcos también 9:14. Marcos 9:14. Amén. Que esta es la misma historia que ahora lo relata también Marcos, ¿no? Tiene un espíritu mudo, dice ahí, que estaba poseído por el demonio, pero en ese sentido, no lo quiero leer por factor tiempo, pero ahí muestra cómo el Señor le está diciendo, ¿dónde están ustedes de buscar a Dios en oración? ¿Qué es lo que debería hacer un verdadero discípulo? Amén. Es decir, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Confiar en el Señor, orar, ¿ok? Entonces ellos quizá empezaron directamente a liberar, pero no le obedecían los demonios, ¿ok? Y ahí el Señor, vemos por ejemplo en Marcos 9:20, veamos esto por favor, 9:20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Dice, viendo a Jesús. El espíritu vio a Jesús, vio al Hijo de Dios. Y esto representa también nosotros, amén, cuando tenemos ese mismo carácter. Pero los discípulos no estaban reflejando el carácter de un Hijo de Dios. Por eso que ahí Isaías 40 lo hemos leído, ¿verdad? Tenían que sus pasos ser enderezados en Jesucristo, amén. Ahora si vamos también a Hechos 19, bueno, esto es largo, pero puedes anotarlo. Hechos 19, 9 al 20. Ahí está enfatizando en el verso 15 los exorcistas que intentaron imitar, dice ahí, cómo echar demonios, pero terminaron mal, ¿no? Pero a Pablo dice ahí que, yo sí conozco a Pablo. ¿A ustedes quiénes serán? Les dice, ¿verdad? Entonces, en la parábola de la semilla, ¿sí?, está hablando del crecimiento, está hablando del discernimiento, está hablando de que podamos anhelar, ¿sí?, lo que realmente es lo espiritual. Sigamos. Y quiero ya ir culminando con esto. Por ejemplo, y esto poco lo habíamos estudiado con los varones en la reunión que tuvimos, 4 medidas para ver si estoy creciendo. Y esto lo extraemos, yo lo aprendí también, pero el Señor me hizo ver que esto también lo vemos cuando dice que el amor de Dios, debemos conocer cuán amor, el ancho, la longitud, la profundidad, que excede todo conocimiento. Amén. Entonces, ¿qué medidas? 4 medidas para ver si estoy creciendo. Primero, el largo, es decir, mi testimonio. No significa mi trayectoria, porque yo puedo tener 40 años y decir, tengo yo este currículum, todo esto hice, pero ¿qué hiciste? Es decir, ¿qué testimonio de Cristo diste
a lo largo de tu vida. Y es algo que nos debemos meditar hasta el día de hoy. ¿Qué testimonio he dado de Cristo? Entonces, ahí ya me pregunto, es una medida para ver si estoy creciendo. El ancho, ¿cuánto hemos abarcado con lo que Dios nos ha dado? Es decir, fruto para el Señor. Lo que Dios te dio, sean dones, capacidades y todo ello. ¿Cuánto has abarcado para entregarlo al Señor? Amén. El ancho. El alto, mi comunión con el Señor. Amén. Yo no puedo medir el nivel de oración de mi hermano. No sé si él ora mucho o ora poco, pero cuando yo hablo con mi hermano, se nota cuán espiritual es. ¿Sí o no? Es que realmente ora o no ora. Ahí es una medida que yo estoy creciendo o no quiero crecer en el Señor. Y lo profundo, la profundidad de la revelación de la palabra. Cuán profundo y estoy bogando mar adentro de poder aprender, no para llenarme de conocimiento y como Elí crecer en grasa, no, hay que crecer en gracia, amén, que de lo que de gracia recibimos, lo demos también de gracia, amén, que lo vivamos, que vivamos la palabra de Dios. Entonces ahí hay unas 4 medidas, te lo doy de regalo, ¿sí? Gratis, ¿ok? Para ver si estoy creciendo en lo largo, en lo ancho, en lo alto y en lo profundo, amén. Ok, ahí nomás lo dejaremos esa imagen. Y cuando hablaba en estas parábolas notamos que en un contexto habla también del sembrador, ¿verdad? De que en esa parábola habla, ¿no?, aquel que sembró, que es Dios, pero también habla de la cizaña y el trigo, que el malo también sembró algo, ¿no ve? Y los discípulos no dijeron, a ver, Señor, cuéntanos de qué trata la parábola del sembrador. No, dijeron, ¿de qué trata la cizaña? Más se preocuparon, es que es raro que nosotros hemos sembrado bien, pero el Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes se durmieron. Y muchas veces porque no crecemos o no queremos crecer, nos dormimos y a veces sembramos cizaña en nuestro corazón. Y ahí está donde ya empezamos a mezclar las cosas. Y es algo que el Señor quiere que también paremos, ¿no? Porque la cizaña, no olvidemos que es maleza, es un falso fruto, es decir, apariencia. Y en primera de Juan 2:16, te lo leo, dice, deseos de la carne y los deseos del mundo, la vanagloria de esta vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. A veces hay muchas cosas en el mundo que hacen que nosotros no queramos crecer en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en los asuntos de Dios. Por eso que hay que ponernos a pensar si estamos realmente comprometidos con el Señor. Amén. Amén. Entonces hay que cuidar bien también la semilla, ¿no? En ese sentido. Okay. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿quieres crecer? ¿Cuántos quieren crecer? Entonces hay que escuchar atentamente la palabra de Dios. Hay que prestarle atención a cada mensaje. No por un querer, lo que hacemos tal vez como iglesia es poner pequeños submensajes de un mensaje central, ¿verdad? De los 10 domingos, y los ponemos submensajes y los compartimos en las plataformas, porque es de alguna manera, como dice la palabra del Señor, como los de Berea, que cuando alguien te da la palabra, lo que tu tarea es escudriñarla. Entonces vuelve a escuchar, ¿no? Y sabemos que no va a caer en saco roto. La palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual es enviada, amén, y a Él va a cumplir propósito. Pero escucha atentamente la palabra de Dios, no pases de largo, amén. No, mejor veo otro TikTok. No, ve lo que dice la palabra de Dios, escucha los mensajes, escucha nuevamente este mensaje, amén, y escudriñalo, como también los de Berea. Entonces, si quieres crecer, hay que escuchar atentamente la palabra de Dios, hay que escudriñarla y esfuérzate por guardar su palabra, esfuérzate por obedecerla, amén. Si queremos crecer, tener discernimiento, amén, tenemos que tener ese empeño y ese esfuerzo de agradar al Señor y buscarlo en comunión, tener esa intimidad con Él, amén. Por eso no te olvides de estas medidas que te van a ayudar para ver si estamos creciendo, y si estamos quizá flacos en alguno, el Señor te anima a que podamos fortalecernos más, amén. Y terminamos con este pasaje que está en Pedro: crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pongámonos de pie y oremos.
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios, a través de esta parábola, Señor, de la semilla de mostaza, Señor. Y gracias, mi Dios amado, porque también, Señor, tu reino así, Señor, mi Dios, va a crecer, mi Dios. Y se extenderá así, Señor, mi Dios, como aquella levadura, Señor, en el buen sentido, que leuda, Señor, toda la masa, mi Dios. Y que se expande, Señor amado. Así queremos también que en nuestros hogares y en nuestras familias se expanda, Señor, tu palabra, mi Dios. Que en nuestras mismas vidas, Señor amado, también, mi Dios, tú ya has puesto en nosotros, Señor, mi Dios, la semilla, mi Dios. Pusiste en nosotros, Señor amado, porque hemos nacido de simiente, Señor amado, de semilla no corruptible, sino incorruptible, que vive y permanece. Que eres tú, Cristo, en nosotros, Señor amado. Pero que podamos desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, para crecer en salvación, Dios. Que podamos desear, mi Dios, crecer. Que podamos desear, Señor amado, madurar. Que podamos desear, Señor amado, mi Dios, tener discernimiento espiritual, de saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo profano y lo santo, Señor, lo que te agrada, Señor, lo que es fuego, Señor, que te agrada, y lo que es fuego extraño, que tú no nos has mandado, Señor. Pero para eso quieres que crezcamos, Señor. Por eso te pedimos que hagas esa obra en nuestras vidas, Señor, pero que también pongas en nosotros esa diligencia, Señor amado, de poder ir por el camino angosto, Señor amado, mi Dios, que lleva, Señor, a salvación, mi Dios. Y ese camino angosto, como ya nos enseñaste, Señor, es espacioso, mi Dios, porque cuando tú ensanchas nuestro corazón y nos abres el entendimiento, mi Dios, podemos correr, Señor amado, en ese camino, mi Dios. Por eso no queremos, Señor, mi Dios, jactarnos de nuestras obras, Señor amado, o de nuestros méritos, mi Dios, como te decían, Señor amado, pero me senté, Señor, y prediqué contigo en las plazas, me senté a la mesa contigo, pero les dijiste, Señor, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso ayúdanos, Señor, a poder, mi Dios, meditar en nuestros caminos, Señor amado. ¿Y qué estamos haciendo, Señor? Y a través de esta palabra, Señor, este estudio, Señor, podamos, Señor, ser confrontados, Dios amado, y animados, Dios, a ir creciendo, mi Dios amado, porque necesitamos, Señor, sabiduría, Señor, necesitamos carácter, Señor, te necesitamos a ti, que vivamos como hijos de Dios, Señor, que nuestro carácter sea el que refleje, Señor amado, mi Dios, tu persona, Cristo. Que este tiempo, Señor, nos ayudes, Dios, a tener ese carácter que debemos tener, mi Dios, porque es lo que dice, Señor amado, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos este monte, desarráigate y trasplántate de aquí para allá, y nada os será imposible. Por eso, Señor, cuando somos, Señor, hijos tuyos y tenemos ese carácter, mi Dios, sabemos que avanzaremos, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Te damos las gracias, Señor, que el postrer estado, Señor, sea mejor que el primero, mi Dios, y lo que empezó pequeño, Señor amado, el postrer estado sea grande, Señor, para con cada vida, Dios, que anhela, Señor, crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, que Dios los bendiga. Saludémonos, por favor, con un fuerte abrazo. Amén. La paz del Señor sea con todos.